disculpen la hora, me entró un virus en la computadora, en la otra, y no podía de ninguna manera, bueno, ahora deben ser muy poquititos, ¿no? Se han ido todos. No podía de ninguna manera entrar, así que discúlpenme, estoy desde hace media hora tratando de entrar. Me salía la pantalla repartida y no tenía, no podía, a pesar de que me ayudaron, pero no podía. Y así que agarré la computadora de mi esposa, que obviamente no soy María Florencia Portela, yo podría hacerlo, pero no es el caso. Chicos, hoy iba a dar clases yo el lunes para completarle modos anormales de terminación del proceso, pero son muy poquititos. Si ustedes pueden hacer que los chicos vuelvan, igual vamos a completar con la clase del miércoles. Pero si pueden conectar, ¿cuántas personas había conectadas? Más o menos, ¿se han ido muchos? Lo que pasa es que entramos recién, porque hasta que no ingresara alguien que nos habilitara, yo no podía entrar, por lo menos. Ah, bueno, No sé si entonces alguien más entramos. estaba. Bueno, esperá que entramos y les doy un bosquejo de la clase y después largamos el... Perdón, en la Gracias. computadora se me reparte la pantalla y me esconde un lugar que es donde tengo que entrar. Me tengo problemas también para mandar escritos judiciales, pero me las arreglé. Pero la verdad que la voy a tener que... me la arreglan y se vuelve a... Es como que se resetea. Esperamos un segundo a ver si entra más gente. Un segundito.
Hola, ¿me escuchan bien, chicos, ahora? No, ¿me escuchan bien? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, Sí, doctor. perfecto. Miren, la bolilla 13 es la de modos anormales de terminación del proceso. Vamos a hacer un bosquejo total. Esto lo vamos a reiterar la clase que viene porque, bueno, por los inconvenientes que hemos tenido. Tampoco los quiero demorar mucho a los que están aquí presentes, porque el inconveniente lo tuve yo y la verdad que me entró un virus momentáneo en la computadora y no me pude enganchar. Recién pude engancharme por el Zoom, por la computadora que me prestó mi esposa. Los modos anormales de terminación del proceso, al decir la palabra anormal, pareciera como que fuera una cuestión patológica o una cuestión enfermiza, y nada más alejado de esta situación. El modo normal en estos términos sería la sentencia, vale decir que un proceso desde su demanda, de su inicio, terminaría con el dictado de la sentencia por el juez que dirime el conflicto como norma individual de conducta, con todas las características que ya hemos visto y con esa cualidad de cosa juzgada, ¿no es cierto? Eh, pero no necesariamente hay que buscar llegar a una sentencia como si fuera una cuestión sacrosanta, sobremanera, como ustedes saben que los procesos duran mucho tiempo. Entonces, en el medio existen estos modos que son llamados anormales para diferenciarlos de la sentencia, que es el modo normal, pero que lejos de ser algo perjudicial o patológico, son inclusive beneficiosos porque pueden llegar a un libre entendimiento procesal de las partes y si están dados los requisitos, el juez directamente los homologará. Como ustedes saben también, en este caso, en el caso de los modos anormales de terminación del proceso, de la mayoría de ellos, desistimiento del derecho, transacción o conciliación, cuando el juez homologa, va a dictar una providencia simple y si no homologara, si le dijera que no a las partes, le debería decir por qué no y en cuyo caso tendría que dictar una sentencia interlocutoria. Esto lo vimos cuando vimos tipos de resoluciones judiciales, porque si tiene que fundar, conforme al artículo 34, que es un deber del juez, tiene que fundar no solamente la sentencia definitiva, sino también la interlocutoria. Y si las partes están de acuerdo o han realizado conductas como para que el proceso termine, el juez tendrá que decirles por qué les dice que no. Si les dice que sí, dictará una providencia simple. Esto ya lo vimos cuando vimos los artículos 160 y siguientes. Estos modos surgen de la actitud que pueden asumir las partes durante el proceso. Una de las partes puede presentarse o no presentarse. O sea, esto sería cuando no se presenta, algunos lo llaman una actitud de abstención, sea porque no concurre o porque no sabe o porque tiene un desinterés, ¿no es cierto? Y no se presenta. Puede tener también otra actitud, que es la de sumisión, o sea, allanarse, reconocer como fundada la pretensión del actor. Este es uno de los primeros modos de terminación del proceso y después puede contradecir o resistir, inclusive puede reconvenir. También en el medio pueden darse los otros modos de terminación del proceso o el mismo allanamiento, o sea, alguien puede allanarse cuando contesta la demanda o contestarla y después, bueno, ahí sería una situación más difícil, pero podía darse una situación posterior de allanamiento, porque es hasta el dictado de la sentencia y demás. Ahora, estos modos de terminación del proceso, algunos los llaman equivalentes jurisdiccionales, otros dicen que son mal llamados equivalentes jurisdiccionales. Lo cierto es que lo importante es dividir a estos modos, en primer lugar, en dos grandes grupos. O sea,
aquellos que afectan el derecho material en litigio y que por lo tanto, si se diera lugar a ellos y se los homologara, no podría iniciarse otro proceso, o si se lo iniciara, se interpondría una excepción. Y si no, existen aquellos que afectan no ya al derecho material, sino al proceso, pero que no impiden su renovación en otro proceso, salvo que haya prescrito la acción, obviamente, ¿no es cierto? En este caso, tenemos, dentro del primer grupo, es fácilmente distinguirlos por los desistimientos. Hay un desistimiento que integra el segundo grupo, que es el desistimiento del proceso o de la acción, y hay un desistimiento que integra el primer grupo, que es el desistimiento del derecho, como la palabra lo dice. Viendo ambos desistimientos, vamos a ver que se da esta situación y esta diferenciación. Es importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son los efectos. En algunos se puede volver a iniciar el proceso, salvo prescripción, pero si no, se puede volver a iniciar, y en otros no se puede volver a iniciar, o por lo menos si lo iniciamos, nos van a oponer una excepción. Los ejemplos son, de los que afectan el derecho material, son el desistimiento del derecho, la transacción y la conciliación. Y no afecta el derecho material el desistimiento del proceso y la caducidad de instancia en primera instancia. Bien, los modos anormales de terminación del proceso, ya les digo, si bien esta es una terminología que incorpora a la ciencia del derecho procesal un procesalista italiano que se llama Chiovenda, y enseguida sale otro a, digamos, contradecirlo, dice, están mal, modos anormales, es un término poco utilizable, prefiero hablar de autocomposición de conflictos cuando las partes se ponen de acuerdo, y de heterocomposición de conflictos, vale decir que el juez lo soluciona cuando hay sentencia. Pero la realidad es que la terminología esta, mal o bien, es seguida por el código. Nuestro código adopta esa terminología. Y en el título 5, artículos 304 y siguientes, el código regula el desistimiento, el allanamiento, la transacción, la conciliación y la caducidad de instancia. Dentro de los dos desistimientos, acuérdense que hay de dos tipos, del proceso y del derecho. Es importante que manejen esta diferenciación de desistimiento porque ahí tienen los dos grandes grupos. Ante una pregunta, ¿cuáles afectan el derecho material? Ustedes responden desistimiento del derecho, transacción y conciliación. Pero la explicación la tienen en el trámite del desistimiento. Como andamos con poco tiempo, vamos a decirle a Lisa Bogarín, si está por ahí, se me desapareció Lisa, que tiene una voz muy clara. Aquí estoy, doctor. Muchas gracias, Lisa. No hay por qué. ¿Se puede leer el artículo 304 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires? 304. Desistimiento del proceso. En cualquier estado de la causa anterior de la sentencia, las partes de común acuerdo podrán desistir del proceso manifestándolo por escrito al juez, quien, sin más trámite, lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones. Sí. Cuando el actor desistiere del proceso después de notificada la demanda, deberá referirse la conformidad del demandado, a quien se dará traslado, notificándosele personalmente o por cédula, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si mediante la oposición el desistimiento careciera de eficacia y
proseguirá el trámite de la causa. Bueno, miren, entonces, vamos a leer el segundo rápidamente y vamos a volver para atrás con el desistimiento. Desistimiento del derecho. En la misma oportunidad y forma a que se refiere el artículo anterior, o sea, en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, en la misma oportunidad y forma que se refiere el artículo anterior, el actor podrá desistir del derecho en que fundó la acción. No se requerirá la conformidad del demandado. No se requerirá la conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho al litigio y dar por terminado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo, no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa. En lo sucesivo, no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa. O sea que aquí, a diferencia del artículo que leímos primero, no se necesita la conformidad de la otra parte y no se puede volver a iniciar otro proceso por el mismo objeto y causa. En cambio, en el artículo que leyó Lisa, dice, en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las partes de común acuerdo, esto es o sea, si bien el desistimiento acá dice de común acuerdo, que algunos tratan como desistimiento bilateral, el protagonista, ustedes en todos los modos anormales de terminación del proceso, tienen que ver quién es el actor principal y el actor de reparto. O sea, protagonistas y actores en términos cinematográficos, son los dos, protagonistas son ambos, pero hay uno que se lleva el papel principal. En el desistimiento, el que desiste, el que renuncia es el actor. Y en el allanamiento, el que se somete a la pretensión del actor es el demandado, ¿no es cierto? Ese es el papel fuerte, el papel principal, el que mueve primero. No obstante, puede ser que las partes uno diga, bueno, voy a desistir y se pongan de acuerdo. Pero el que desiste es el actor, ¿no es cierto? Bien. Las partes podrá desistir el proceso manifestándolo por escrito al juez, quien sin más trámite lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones. Ahí, porque ambas partes están de acuerdo, punto. Pero cuando el que desiste es el actor sin decir nada, es el segundo supuesto, que es el caso más clásico. Cuando el actor desistiera del proceso después de notificada la demanda, deberá requerirse la conformidad del demandado, a quien se dará traslado notificándosele personalmente o por cédula, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si mediara oposición, el desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el trámite de la causa. Como andamos abreviados de tiempo, yo no les voy a hacer la pregunta, sino directamente le voy a decir por qué esto es así. Primero, como yo desisto del proceso, pero el efecto del desistimiento del proceso es que puedo volver a iniciar un proceso en el caso de que no haya prescripto la acción, el demandado hay que darle traslado. ¿Por qué? Porque como le puedo volver a iniciar el proceso, el demandado puede decir, no, yo ya recibí la demanda, ya tuve la mala noticia de que tengo la demanda, ya fui a consultar a un abogado, ya miré la demanda y esta demanda con la estrategia que yo tengo, quiero que se solucione la situación ahora y creo que es factible que gane. Es más, ¿por qué va a desistir el otro? Si no, desistiría del derecho, ¿no es cierto? ¿Por qué va a desistir? Y bueno, por ahí la demanda tiene algún error, se olvidó ofrecer alguna prueba, etc. Entonces el demandado bien puede decir, no, yo ya, si me notificaron la demanda, punto. Ahora, si no le notificaron la demanda, no se necesita la conformidad. Entonces, ¿cuándo se necesita la conformidad del demandado? Si le notificaron la demanda. Si no, no se necesita la conformidad porque todavía no se trabó la litis y yo a la demanda, como ustedes vieron con el doctor Lapadula, puedo ampliarla, ¿me entienden? Puedo ofrecer más pruebas, etcétera, hasta que se trabe la litis. De hecho, hay muchísimas veces que se inicia una demanda muy simple al solo efecto de prescribir, de interrumpir la prescripción y después se la mejora. De manera tal que acá tenemos una situación. Si está notificada la demanda, necesito la conformidad del demandado. ¿Por qué? Porque por el efecto propio del desistimiento, yo puedo volver a iniciar el proceso y el demandado puede optar. Si guarda silencio, perfecto, ya está, puede tenérselo por conforme.
Pero si no, el desistimiento, si se opone, el proceso sigue en este proceso, en este expediente, no en otro. Si no está notificada la demanda, no necesito la conformidad del demandado porque procesalmente no hay demandado todavía. Perdón, estoy dando clase. Porque no se necesita la conformidad del demandado todavía. Entonces, no hay demandado todavía. ¿Quedó claro esto? ¿Lo entienden? Si no lo entienden, por favor, díganmelo, porque esta no es una pregunta que nosotros hagamos porque a nosotros se nos antoja o por buscarle la quinta pata al gato. De hecho, ustedes pueden consultar el código, pero tienen que entenderlo el código. Entonces, a ver, ¿por qué se necesita la conformidad del demandado en el desistimiento del proceso? ¿Por qué? Pregunta, los escucho. Porque en el caso que el demandado tenga la forma de resolver a su favor, lo va a aceptar o no. Sería así. Porque el demandado puede optar, porque por los efectos, en el desistimiento del derecho, ¿cuál es el riesgo que tiene el demandado? ¿Por qué querría el demandado decir, no, yo quiero llegar a la sentencia? Si ya están desistiendo y ya ganó, y no hay posibilidad. Miren, artículo 345. Si Solo se admitirán como previa las siguientes excepciones: transacción, conciliación y desistimiento del derecho. Eran lo que les dije como equivalentes jurisdiccionales. Entonces, si es el desistimiento del derecho, no voy a poder volver a iniciar el proceso. Entonces, no necesito la conformidad del demandado porque al demandado yo no le puedo volver a iniciar otro proceso. Y si esto queda firme, ¿sí? Desisto del derecho y queda firme, si yo soy tosudo y volviera a iniciar otro proceso con identidad de sujetos, objeto y causa, me opondrían esta excepción, que es una excepción similar a la de cosa juzgada. En el supuesto del desistimiento del proceso, se necesita la conformidad del demandado si el actor desiste sin tenerla, como en el caso del común acuerdo, y si está notificada de la demanda. ¿Por qué? Porque este señor recibe la demanda en su casa, puede tener 15 días, pero mira la demanda, va a consultar a un colega, a un abogado, y el abogado le dice, no, cuando recibe el desistimiento puede contestarla, digamos, pero no, me quiero someter a este proceso porque ya está trabada la litis o en trámite de trabarse la litis, yo ya vi el contenido de la acción y como está el alia o la chance de que vos me puedas volver a iniciar otro proceso, yo quiero litigar en este. ¿Está claro? Quiero litigar y terminar en este. ¿Está? Bien. Al final, revocación. El desistimiento no se presume, podrá revocarse hasta tanto el juez se pronuncie o surja del expediente la conformidad de la contraria. ¿Quedó claro el desistimiento? Bien. A ver. Repasemos. Puede ser del proceso o del derecho. En el del proceso no se necesita la conformidad. En el del derecho no se necesita la conformidad del demandado. En el del derecho no se necesita la conformidad del demandado. En el del proceso o de la acción, en general, se necesita la conformidad del demandado, salvo que sea de común acuerdo, en cuyo caso ya la conformidad está ahí en ese pacto, o salvo que no estuviera notificada la demanda y no estuviera trabada la litis. ¿Está claro? Bien. Y el que desiste es el actor. Después vamos a leer un artículo de cómo son las costas en el desistimiento.
La regla general es que las costas se imponen al vencido, ¿eh? Principio de la derrota, en cuyo caso el que desiste sería el actor, se impondrían al actor. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las excepciones después. Eso en cuanto al desistimiento. La contracara del desistimiento, o sea, desistir, acuérdense, ¿qué es desistir? Para que no me digan, está en el examen, no, desistir es desistir. Desistir es abdicar, renunciar, ¿está? Esa es la palabra. Sea al proceso, sea al derecho material en que funda la acción. Efecto en un caso, efecto en otro. Requisitos distintos en un caso que en otro. Bien. El allanamiento. El allanamiento, como yo les decía, es un acto procesal también unilateral por el cual el demandado se somete a la pretensión del actor. Acto por el cual el demandado se somete a la pretensión del actor. No lo confundan con la cuestión de puro derecho. En la cuestión de puro derecho el conflicto sigue. Lo que pasa es que las partes están de acuerdo en los hechos que pasaron, en lo fáctico, pero le acuerdan diferentes consecuencias jurídicas, ¿no es cierto? Acá no. Acá hay uno que reconoce como fundada la pretensión del actor. La única característica que tiene el desistimiento es que no tiene que dejar lugar a dudas, tiene que ser el allanamiento, tiene que ser categórico, ¿sí? No puede ser tampoco condicionado, porque si yo lo someto a condiciones, digo, por ejemplo, está bien, me allano al capital, pero no los intereses. Bueno, eso es más parecido a una transacción, que es a pedir que una de las partes me haga una concesión o las partes se hagan concesiones recíprocas. Entonces, tiene que ser categórico e incondicionado. Bien. En este tema hay un artículo específico que es el artículo 70, que quiero que alguien me lo lea. A ver, voy a buscar un voluntario para que lea el artículo 70 del Código de Procedimientos. Este es un artículo que normalmente a nosotros, o a la cátedra, o al titular, le interesa mucho que ustedes sepan cómo funciona, porque les va a servir y porque ahí está el contenido del allanamiento, de lo que es el allanamiento. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el que se allana gana o pierde? Gana. ¿Quién El que se gana? allana, o sea. En el O sea, desistimiento, ¿quién gana y quién pierde? y gana el demandado también ahí, porque desiste el actor. Es decir, claro, en uno gana, en Pero no uno, tengo entendido que no constituye el reconocimiento ni la verdad de los hechos ni del derecho el allanamiento. eso es una cosa, pero yo dije que se allana la pretensión. Ah, ok. Se allana la pretensión, se allana lo que pide. Si se iniciara otro proceso, tendrá que ver con la pretensión y con el pedido, pero ¿No está no. la persecución del proceso para que el allanamiento? No. El allanamiento termina el proceso, pero se allana la pretensión. No es que se tiene reconocido por todo como una cuestión de autoridad de cosa juzgada. Se allana a esa pretensión. Porque puede ser que ese hecho, que fue motivo del allanamiento, por ejemplo, pueda ser un accidente de tránsito y que uno deduzca un proceso y el otro no, todavía no lo haga. Y que hay alguien que cuando conteste se allane. Puede allanarse al pedido de ese sujeto, pero no necesariamente quiere decir que que reconozca todo respecto a ese hecho para que después se encadena, o sea, tiene una importancia trascendente que se allane, ¿no es cierto? Pero el allanamiento es a la pretensión, porque si no sería similar a la cosa juzgada. Esto no impide que se dicte sentencia y que tenga, pero es más focalizado solamente a la pretensión. Ustedes saben lo que es la pretensión porque ya lo vieron y se lo preguntó el doctor Lapadula. Está referido a lo que se pide. Bien.
¿Quién era? Martín, el que intervino recién. Martín, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo serían las costas en el allanamiento, Martín? ¿Vos cómo dirías que serían las costas? ¿Leo el artículo? ¿Quién estaría quién crees vos por razonamiento? No, después vemos. Veo Perdón. que has leído algo. No sé quién fue el que dijo recién que se allanaba digamos que no era reconocimiento fáctico, etcétera, etcétera. A esa persona le pregunto, que veo que ha leído, ¿qué piensa de las costas? ¿Cómo son las costas? Le podemos cerrar todos acá. Al demandado, Yo no, pero ustedes sí. Sí. al que se somete. Al que se somete, ¿no es cierto? Al que se somete. Bueno, ahí, no sé quién va a leer el artículo 70, van a ver que hay una situación de excepción. A ver, ¿quién me lee el 70? Lo voy a leer. Excepciones. Adelante, adelante. Miren, la regla general en materia de costas, acuérdense que una cosa, cuando hablamos de costas, es generalmente, vamos a resumirla, ¿quién paga? Puede pagar uno, pagar el otro, de las partes, actor, demandado, o imponerse en forma proporcional o por su orden, cada cual paga a su abogado. ¿Está? Bien, el principio general es, la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuanto ésta no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que contrae medio para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad. Pero el principio general es el principio objetivo de la derrota. La parte vencida en el juicio deberá pagar los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. ¿Está claro? Bien. Ahora, en el allanamiento, el que perdería sería la persona que se allana, porque es quien reconoce que él fundaba la pretensión del otro, independientemente de lo que pase con los hechos, lo que decía recién Martín. Bien. Excepciones. Artículo 70. No se impondrán costas al vencido cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiese incurrido en mora o que por su culpa hubiera dado lugar a la reclamación. Si no estuviera la otra parte constituida en mora, y si la primera intimación que recibe la parte es la demanda, bueno, se podría presentar, allanarse y en este caso tratar de que no le aplican las costas. Ahora, si le mandaron, esto porque no dio lugar a la litis, porque la primera oportunidad que tuvo de solucionar esto fue ahí. Ahora, si estuviera en mora, no. Tendría que darse un caso excepcionalísimo de una obligación que no hubiera vencido, o que no le hubieran mandado una carta de documento intimándolo, o sea, que no estuviera demorado en el pago. Segundo, cuando se allanare dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos o instrumentos tardíamente presentados. Este es otro supuesto. Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. Vale decir que si es un reclamo de dinero, tiene que pagar, ¿no es cierto? Bueno, en esta situación excepcional, puede no pagar las costas. La regla general es la del 68. Y en el allanamiento, el que se allana es el que reconoce que el otro tiene cierta razón o por lo menos reconoce como fundada su pretensión. ¿Sí? Bien. El concepto de Palacio es declaración en cuya virtud el demandado reconoce como fundada la pretensión del actor. El allanamiento está regulado en el artículo 307 y dice: el demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. El juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviera comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y carecerá el proceso según su estado. Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación reclamada, la resolución que la admita será dictada en la forma prescrita en el 161, que es sentencia. ¿Qué dice 161?
¿Qué forma? Sentencia definitiva. No. 161. No es que le pregunte artículos, ¿no? Pero Sentencia interlocutoria. esto tiene que... Bien, interlocutoria. Si cumple, va a cumplir el cumplimiento de interlocutoria. Si no, dicta sentencia. A diferencia de los otros modos que ustedes vieron, que si el juez homologa, es providencia simple, y si no homologa, es sentencia interlocutoria. Bueno, vamos rápido con la transacción y la conciliación y terminamos la clase. Perdónenme desde ya, les pido disculpas por la demora porque fue un problema mío, técnico mío. Bueno, la transacción. Ustedes estuvieron, si es, puede ser anterior la transacción, ¿no es cierto? Que no se llega al litigio, en cuyo caso se llama, ¿cómo se llama la transacción? Lo vieron en la primera parte, en la bolilla de jurisdicción, con el doctor Tamone. ¿Cómo era la... No, ya ahí no, porque ahí requerís que intervenga un tercero y es una instancia que tiene cierta intimación judicial, porque atrás de la mediación, si no se da, viene la demanda. Pero acá el tercero hubo, si bien no es el juez, es un tercero que actúa. Acá no, las dos partes se ponen de acuerdo entre sí y extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Cuando son todavía obligaciones que no han entrado en un litigio, ¿cómo se llama ese modo de composición de conflictos? Conciliación. Conciliación. No, no, ahí interviene el juez. Esto, están tirando, ¿eh? Están tirando. ¿Cuántas balas tienen en un parcial? ¿Cómo se llama el modo de autocomposición? Ahí se lo dije, miren. Autocomposición del conflicto. Bien, ustedes estudiaron ya, por lo menos tienen que saberlo, autocomposición de conflictos, sea cuando estudiaron autodefensa, que el ejemplo claro es la legítima defensa, o el derecho de huelga, o el derecho de retención, o la exceptio non andipleti contractus, o llamada excepción de incumplimiento en temas contractuales. Bueno, esos eran modos de autodefensa, que uno por sí mismo se defendía. Después había otras, que era la autocomposición del conflicto, que el caso clásico era la transacción, pero tenía que tratarse de derechos que fueran transigibles, y los transigibles son eminentemente cuestiones patrimoniales que no tengan que ver ni con el orden público ni con cuestiones de familia. Tal es así que cuando estudiaron el control jurisdiccional de la autocomposición de conflictos, dentro de los modos de tutela jurisdiccional, de los supuestos, transgresión a la norma, con finalidad constitutiva, con finalidad cautelar, etc. Había 5 ítems, ahí o 5 casos. Uno era control de la autocomposición de conflictos y el caso clásico era el divorcio, que por más que estuvieran de acuerdo, cuestión de familia, que atañe al orden público, se necesita, sobre todo también en temas de hijos y demás, se necesita la intervención de un juez. Es un caso del divorcio por mutuo. Las dos partes están de acuerdo, etcétera, pero se hacen concesiones recíprocas, pero necesitan la homologación de un juez. Acá, lo que estamos viendo, la transacción en este caso, es cuando se da en el litigio, y no es que se trate de cuestiones de esta naturaleza, sino que son cuestiones de naturaleza patrimonial. ¿Qué significa? ¿Cómo? División de bienes, sí. La división de bienes podría ser dentro de la familia, pero me gusta a mí para que empecemos empecemos por ejemplos claros y más gruesos que son obvios y que no admiten cosas. Si empezamos por lo más fino, después se nos olvida el concepto. Como ejemplo de transacción, a mí me gusta en un juicio de daños y perjuicios, en que no hay menores y demás, uno le reclama X cantidad de dinero, el otro contesta la demanda, le dice que no debe nada, en el medio se ponen de acuerdo y a un reclamo de 1 millón inicial se arregla en, no sé, en 200.000 pesos o en 300 o en 400. No están, el juez verá después si se dan los recaudos y homologará o no. ¿Tá? Miren,
Artículo 308. Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio con la presentación de convenio o suscripción de acta ante el juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción y la homologará o no. En este último caso, continuará los procedimientos del juicio. Bien, eso es la transacción. Ahí hay dos protagonistas. La transacción es bilateral. Bilateral. Los protagonistas son ambas partes y se hacen concesiones recíprocas. El concepto de transacción pueden sacarlo del Código Civil. Y después la conciliación. Que la conciliación, ustedes vieron, no es que exista una conciliación obligatoria, sino que hay en determinados supuestos el deber del juez de llamar a una audiencia conciliatoria. En Justicia 2020, los jueces que han adoptado ese procedimiento, hay dos audiencias conciliatorias. Una que se da al inicio mismo y antes de la apertura a prueba, y una que se da antes de dictar sentencia. Pero clásicamente en el Código de Procedimientos estaban las audiencias conciliatorias como facultad del juez. ¿En qué artículo? Como facultad. ¿En qué artículo? 36, inciso 36. 4. 36. Inciso cuarto. Y como deber del juez, ¿en qué artículo? 34. 34. ¿En qué casos el artículo 34 dice que el juez tiene que llamar a una audiencia de conciliación? ¿En qué casos? Léanlo. ¿Las audiencias a prueba o no? No. En las audiencias. Sobre derechos disponibles e indisponibles. Artículo 34. Fíjense, ¿en qué casos tiene que el juez llamar a una audiencia de conciliación? Agarran el código y van al artículo 34. Aprendan a usar el código. Es imposible estudiarlo de memoria. Juicios de divorcio. Juicio de divorcio y nulidad de Bien, matrimonio. ¿qué más? Juicio de divorcio, nulidad de matrimonio. A ver quién, en los juicios de divorcio y nulidad del matrimonio, en la providencia que ordene el traslado de la demanda, se fijará una audiencia a la que deberán comparecer personalmente las partes y el representante del Ministerio Público en su caso. Estos hay menores, ¿no? En ella el juez tratará de avenirlas sobre las cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar conyugal. Da traslado porque si hay menores tiene que informar a la asesora de menores. También, si quieren... Profe, ¿un ejemplo puede ser el juicio de alimentos? Sí, ahí está, el 636. Audiencia, además, de género el también. juicio de alimentos, también. El juez, sin perjuicio de ordenar inmediatamente las medidas probatorias que fuesen solicitadas, señalará una audiencia que tendrá lugar dentro de un plazo que no podrá exceder de 10 días, contado de la fecha de presentación. En caso de violencia familiar, lo que hacen es una doble audiencia con las partes, con los consejeros de familia. Pero cuando hablamos de violencia de género hay que ver bien el hecho, cómo fue, para saber si hubo un delito o si no hubo un delito. Yo acá le estoy hablando más simple. En temas de familia se pueden poner de acuerdo en cualquier cosa, pero si hay hijos, tiene que intervenir la asesora de menores. Y siempre en cuestiones de familia, por distintas situaciones, miren, antes en el divorcio eran obligatorias dos audiencias, después una se podía sustituir por un escrito en algunos juzgados, en otros no. ¿Pero por qué? Porque trataba de avenirlas a que las partes hasta no se divorcien. ¿Me entienden? Bueno, hoy ya eso cambió, absolutamente. Pero sigue en pie el artículo 34 a los efectos de atribución del hogar conyugal, alimentos, puede haber alimentos entre cónyuges también, no solamente sobre los hijos. Pero esto no quiere decir que las partes tienen la obligación sí o sí de conciliarse en esa audiencia, sí o sí de arreglarse. Lo que quiere decir es que el juez tiene que llamar a una audiencia y bueno, después propondrá fórmula o lo que fuera. Pero la obligación es con respecto al llamado. La conciliación no es que sea una transacción ante el juez, sino que puede ser
que haya desistimientos parciales también, o que haya allanamientos parciales. ¿Me entiende? No es necesariamente una conciliación ante el juez. Lo que tiene de esencia la conciliación es que es tripartita, porque no solamente intervienen las partes, obviamente, sino que interviene el juez, y el juez es activo. ¿Está? Al juez le interesa que las partes se pongan de acuerdo. ¿Está? A diferencia de la transacción, que es bipartita o bilateral. Profesor, una pregunta. 2. En el caso de la transacción, ¿sí? Sí. Si el juez no homologa, se convierte en una sentencia interlocutoria, ¿no? No, si el juez no homologa, dictará una sentencia interlocutoria, pero seguirá el proceso, porque no funcionó ese modo de terminación del proceso. Ahora el juez podría no homologarla, porque, por ejemplo, qué sé yo, en los términos de la transacción tuviera algún objeto ilícito. ¿Sí? Bueno, Gracias. por ejemplo, conciliación, efectos. Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados por éste tendrán la autoridad de cosa juzgada. Se procederá a su cumplimiento en la forma establecida por el trámite de la ejecución de sentencia. O sea que crean un título. ¿Está? En este tema, ¿cómo creen ustedes que serán los honorarios? Cada uno le ¿Cómo paga. creen que será? Mitad y mitad, quizás. Podría ser, ¿no es cierto? ¿Cómo más podría ser? El que mayor poder adquisitivo tenga, pagará mayor cantidad. Y eso Puede ser no. proporcional también. Por ahí hay uno que es más rico que quiere pagar menos, no necesariamente. ¿Eh? No. Esto es, la regla es que pareciera que si las partes no dijeran nada, serían las costas por su orden. Pero bueno, artículo 73. Si el juicio terminase por transacción o conciliación, las costas serán impuestas por el orden causado. Si lo fuese por desistimiento, serán a cargo de quien desiste, salvo cuando se debiese exclusivamente a cambio de legislación o jurisprudencia. Exceptúase en todos los casos lo que pudieran acordar las partes en contrario. ¿Está? Hay casos en que, qué sé yo, por ahí una transacción, uno tiene que pagar generalmente, qué sé yo, si es una transacción y uno tiene que pagar, se imponen en base al monto de la transacción, se transa que el que tiene que pagar, pague también un porcentaje de las costas. O sea, un porcentaje en base a ese monto. Doctor, una Si ustedes pregunta. si ustedes hacen un daño de perjuicios y le pagan, en vez de 1.000.000 de pesos, 300.000, generalmente lo que se pacta es que un porcentaje razonable dentro de lo que estipula la ley, qué sé yo, pongámosle 10 o 20%, lo pague el que se hace cargo. ¿Está claro? Eso es lo normal. Pero bueno, acá está el artículo 73. Pueden ser por su orden, si no se dice nada, o en general, y si no, en el desistimiento a cargo de quien desiste, salvo lo que pacten las partes. Y puede el juez tener en cuenta cambio de legislación o jurisprudencia para salir de estos requisitos, de estos principios. Sí, ¿quién me preguntaba? Yo, doctor, le quería preguntar, ¿el desistimiento del proceso se equipara con la rebeldía del demandado o no tiene nada No. que ver? ¿No? ¿Por qué? Porque el desistimiento del proceso desiste el actor, ¿no es cierto? Sí. Sí, en el desistimiento desiste el actor, sí. Sí, y en la rebeldía es el demandado, el No, que pero lo que pasa es que se es puede como, declarar la rebeldía del son dos demandado si institutos. no Sí, pero contesta. a ver, lo que tienen en común estos institutos es que el Código de Procedimiento habla de ellos, pero también podríamos decir, Pero son en bueno, diferentes etapas, sí, lo entendí. no, Sí, no, sí, no, sí. pero es que no le veo una conexión en base a esto, no le veo que,
generalmente nosotros, a partir de un concepto, nos podemos ir hacia un lado, ¿no es cierto? Claro. No sé si vos me dijiste el desistimiento. El desistimiento es una Sí. renuncia del demandado. Claro, desistimiento del proceso. El actor ya no quiere seguir con el proceso. El actor no quiere seguir, el actor no quiere Claro. seguir el desistimiento. Claro. Pero la Claro. rebeldía es no cuando una contestar, parte, es otra cosa. no, es cuando una parte se ausenta. Es una persona, el rebelde o contumaz, que también se da estas características en sede penal, pero acá, el rebelde o contumaz del artículo 59 es cuando una persona no se presenta o se ausenta teniendo domicilio conocido. Si yo a una persona le notifico una demanda y hay constancias de que tiene un domicilio conocido, en ese caso, lo notifico después bajo responsabilidad, se le declara rebelde y tiene sus consecuencias la rebeldía, porque te pueden pedir embargos, el juez puede abrir o no la causa prueba, pero puede tener lo que dice el actor, en cuenta lo que dice el actor, etc. La rebeldía es eso. Si el tipo no tiene domicilio conocido, el demandado no tiene domicilio conocido, tengo que notificarlo por edictos y se lo considera ausente, y hay el defensor oficial es clásicamente lo que era el defensor de pobres y ausentes. En ese caso, contestará la demanda y lo único que tendrá, la única ventaja que tendrá el defensor de pobres y ausentes es que no tiene la carga esa de reconocer o negar todo, sino que lo puede reservarse esa carga hasta después de producida la prueba. ¿Por qué? Porque no tienen idea, lo mismo que el sucesor a título universal, no tiene idea de los hechos. Eso, si lo ven, ahora son dos institutos absolutamente distintos. El ausente o el que es citado por edictos, que el rebelde, porque en uno no contesta nadie, en el rebelde, porque tiene domicilio conocido y bueno, no te quiere defender, no te defiendas, punto. En el otro es ausente y se le pone el defensor. Y es distinto al desistimiento esto, son otra cosa. ¿Mm? Sí. Gracias, doctor. Bueno, chicos, la Una semana que viene pregunta repasamos antes de esto y vemos caducidad de instancia. A ver, Carmina. ¿Quién era que hablaba recién? Carmina. En el artículo 73 dice que las costas serán impuestas en el orden causado y tal vez es medio burda la pregunta, pero no sé a qué se refiere en el orden causado. Cada cual paga a su abogado. Costas por su Gracias. orden, cada cual paga a su abogado. Perfecto, gracias. Las costas generalmente son al vencido, pero hay veces que pueden ser repartidas cuando hay un exceso en las y demás, y por su orden quiere decir que cada cual paga a su abogado. Acuérdense siempre la diferencia entre costas y regulación de honorarios. Regulación de honorarios es una cuestión numérica. ¿Cuánto hay que pagarle? Y se hace en base a el monto y un porcentaje que está establecido en la ley de honorarios, si hay monto. Y si no hubiere monto, se hace en base a IUS, que es una unidad de medida de un porcentaje del sueldo que cobra básico del juez de primera instancia. Eso lo deben haber visto, no sé si lo vieron con el doctor Basso o con quién lo vieron. Honorarios. Sí. Bien. ¿Esto lo vieron en la primera parte o ahora en la segunda parte? En otra clase anterior dijo el doctor Basso que era el 1% de un juez de primera instancia. Bueno, perfecto. Eso evaluado en IUS, por supuesto. Los abogados tienen el IUL, hay profesionales que tienen, los médicos tienen el galeno, creo que los farmacéuticos tienen una cosa que se llama mortero, me parece. Son unidades de medida que son constantes, ¿no? Por ejemplo, en un divorcio, en que si hay bienes, es la evaluación de los bienes, pero si no hay bienes, tantos IUS. En penal, en un sobreseimiento, tantos IUS. En una absolución, tantos IUS, etc. En una defensa en juicio oral, es así. Es una escala, ¿no es cierto? Bien, perdonen la demora, muchas gracias por la espera. No sé si había muchos chicos más que tienen que se hayan ido.
Pero bueno, acá en el chat tengo una sola pregunta, a ver. Ah, no, alguien se tiene que retirar. Bueno, el examen es... ¿tiene la fecha del examen? Sí, a ver, ¿cuál fecha es? 14 o 15 dijeron. 14 o 15. Yo voy a charlar con mis colegas de la cátedra, de la comisión, para tratar de tomar el 14, ¿no es cierto? Tratar de que la mayoría pueda rendir el 14. Estaría bueno si pudiera dar el 14. Miren, si fueran por las personas que, si bien hoy fue un día atípico, porque empezamos tarde, etcétera, por este problemita técnico, pero si fuera por las personas que normalmente vienen a las clases mías, el 14 terminaríamos fácilmente. Inclusive terminaríamos ¿Y no el muy horario, tarde. doctor? Tenemos 87 en el grupo de WhatsApp, así que... no sé si- Claro, son 87 en el grupo de WhatsApp, pero los del grupo de WhatsApp hay algunos que se olvidan de venir a las clases. Hay un dicho que es, bueno, a río revuelto ganancia de pescador. No están todos en la clase. Y no, esto no, yo prefiero la asistencia porque estos temas en los que uno trata de hacerles hincapié son los que preguntamos, no para hacerles un mal, sino para que, digamos, los consideren importantes, porque son cuestiones que hay algunas cuestiones que son más importantes fijar que otras. Todas son importantes, pero hay algunas que es más importante que fijen. Profesor, de caducidad de instancia que le quedó pendiente, ¿qué es lo que más tenemos que saber, que afianzar? No, la caducidad de instancia voy a tratar de darle el miércoles, caducidad de instancia. Ah, La bueno, caducidad de instancia es una sanción legal y la regla general es que se pide, puede ser en primera instancia o en segunda o ulterior instancia. La regla general es que el efecto de la caducidad en primera instancia deja firme la resolución, o sea, perdón, en primera instancia, si se decreta antes de la sentencia en primera instancia, porque la primera instancia sería desde la demanda hasta el momento de la sentencia. En ese caso, si no prescribió la acción, se puede volver a iniciar el proceso. Y las costas se van a imponer al actor. La pide el actor en contra del demandado. El que tiene que instar es el actor, que es el que reclama. Siempre se pide, en los incidentes se le pide al que inició el incidente. El incidentado le pide al incidentista. En un proceso normal, el demandado se la pide al actor. Y en un recurso, la parte recurrida se la pide al recurrente. Ahora, en segunda instancia, queda firme la resolución y adquiere la autoridad de cosa juzgada. Si hubo sentencia y te caduca la instancia en segunda o en ulterior instancia, queda firme la última resolución definitiva, con lo cual tiene efecto de cosa juzgada. No tiene ya el efecto limitado de extinguir el proceso, sino que tiene efecto de cosa juzgada, porque hay una sentencia, ¿sí? Eso es en la caducidad de instancia lo más importante después de los plazos, pero lo vamos a ver en la clase que viene. Chicos, bueno, disculpen la demora. Muchas Profesor, gracias. Sí. una pregunta. Me consulta una compañera que se tuvo que ir del grupo, si le puedo preguntar, si sabe si va a haber alguna lista de prioridad para rendir. ¿Quién sería esa compañera? A ver, porque, ¿sabes qué? Me están preguntando, están haciendo algunas preguntas. Yo quiero que, ¿quién sería la persona que, no importa, que tiene la duda? Porque me ¿El puede mandar nombre? un mail. Sí, sí, Lucía. Lucía. Sí. ¿Y las prioridades para rendir son ¿cómo es? El listado. Ahora, si hay alguien que tenga una situación, ya a esta altura sería excepcional para rendir, que necesita rendir antes, cuestiones de salud, trabajo, viaje, lo que fuera,
Claro, ella trabaja a la mañana y como no sabemos si vamos a empezar a rendir a la mañana, supongo, no me amplió más nada, solo se podía preguntar eso, que quizás quiere saber por el tema laboral. Bueno, que le mande un mail al doctor Iriarte, que creo que es el que está más en contacto con ustedes vía mail, y le haga saber que trabaja y que va a rendir a la tarde. ¿Sí? Bueno, ¿El horario se tiene, doctor? ¿El Porque horario? si nosotros, a ver, si nosotros no recibimos ningún mail y llamamos a una persona por abecedario, el examen normalmente empieza a las 9. 8:30, 9, ya empezamos a tomar. Y de ahí seguimos. Generalmente, como hay algunos que trabajan en tribunales o trabajan en alguna repartición pública, empezamos con algunos profesores y después continuarán los que se vayan, se adhieren los demás a la tarde. Pero, por favor, si alguno tiene algún impedimento fundado, porque ¿qué pasa? Si todos empezamos con excepciones, después la excepción se transforma en regla. Y es una falta de respeto a los demás compañeros. ¿Está claro? Tiene que ser fundado. Si no es por abecedario. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta hasta luego. luego.